Gracias por estar en sintonía a través de Televisión Legislativa del Salvador, también a través de Radio Legislativa 88.1 del dial y ahora también a través de nuestro Facebook Live, a través de la página de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Un placer poder acompañarle en esta mañana. Esta es una nueva emisión de Foro Legislativo. Esta mañana estaremos conversando con el diputado Carlos Patricio García Saade del Grupo Parlamentario Arena. Él pertenece a diferentes comisiones, entre ellas la Comisión de Economía. Pero este día estaremos hablando sobre un tema muy importante y es que le comento, ayer los parlamentarios avalaron la nueva ley de restricciones temporal de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia del COVID-19. Y bueno, esto lo hacen para proteger a todos los ciudadanos ante esta contaminación del dicho virus. Sobre este importante tema estaremos conversando en esta mañana. Adelante, Max. Gracias, Eugenia, y gracias a usted que está en sintonía de la señal de Canal 9 de Televisión Legislativa, así también del 88.1 FM de Radio Legislativa y de nuestro Facebook Live. La última actualización de la página de los casos que se están dando de COVID-19 en nuestro país refleja que tenemos 30 casos, 27 importados, es decir, que personas que venían de otros países hacia el nuestro y que se encuentran en cuarentena, y 3 casos locales. Estos se han registrado 2 en Santa Ana y 1 en Usulután. Hay 12 casos sospechosos en estos centros de resguardo de cuarentena, y es por eso que los diputados ayer avalaron esta nueva ley de restricción temporal de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia del COVID-19. Y para eso tenemos al diputado Carlos Saade para que nos explique el alcance y los cambios que se hicieron ayer, la diferencia de la primera ley que se aprobó de los 15 días anteriores a esta nueva ley que va a tener vigencia hasta el 13 de abril. Diputado, muy buenos días. Buenos días, Max, qué gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y como tú dices, ayer volvimos a aprobar una nueva ley de restricción de garantías constitucionales por un periodo de 15 días, un poco distinta a la que se había aprobado hace 15 días, y todo en eso en aras de apoyar al gobierno en la búsqueda de la salud, de poder prevenir, que como salvadoreños podamos prevenir este virus. Sí. La nueva normativa, la que fue aprobada ayer, se regirá de acuerdo a derechos humanos. En ese sentido, el gobierno tiene la obligación de informar inmediatamente a los secretarios de la ONU, de la OEA, sobre las circunstancias relacionadas a la restricción de los derechos protegidos en el derecho internacional de los derechos humanos, valga la redundancia, diputado. Estos cambios se dan a raíz de una resolución de la Sala de lo Constitucional. Así es, Max. El primer decreto, el decreto original, el 594 creo que era, también establecía estos principios de derechos humanos internacionales. Lo que no se hacía es que no los definíamos, sino que únicamente se hacía la lista, pero quedábamos hasta ahí. Se le agregó un nuevo principio, y lo más importante, como tú dices, fue un cambio. Se le agregó un inciso a un artículo donde se establecía que las autoridades de gobierno tenían que cumplir con la sentencia de habeas corpus que emitió la Sala de lo Constitucional el viernes pasado. Este cambio generó un poco de, digamos, conflicto dentro del pleno de anoche, ya que el dictamen había sido aprobado el jueves pasado. La resolución sale el viernes, entonces teníamos que incluir lo más importante de esta resolución dentro del nuevo decreto, donde se restringen ciertas garantías constitucionales. Y eso es importante señalar, que el retraso que se dio ayer, si bien es cierto, ya existía un dictamen, pero esta resolución que emite la Sala de lo Constitucional mandata a los diputados a incluirla dentro de esta nueva normativa, diputado. Y no podían aprobar la que ya estaba, en la que ya estaban de acuerdo, porque se tenían que incluir estos parámetros. Así es. Nosotros desde que recibimos la resolución el viernes pasado, hemos estado trabajando en mejorar la redacción del decreto, todo esto en aras de beneficiar al pueblo. Yo creo que 15 días pasaron que estuvimos bajo la pasada ley
de restricción de garantías con el decreto 594 y nos dimos cuenta de muchísimas arbitrariedades de parte del órgano ejecutivo. Y esto es lo que queríamos evitar. Yo creo que la sala emite esta resolución en aras de defender. En realidad fue por el caso de 3 personas, de 3 señoras de Jiquilisco, tengo entendido, quienes salieron a la calle en cumplimiento de la cuarentena obligatoria, fueron retenidas por las autoridades y fueron enviadas a un centro de contención. Lo que la sala determina en la resolución es que una persona únicamente por no cumplir la cuarentena obligatoria no podía ser retenida. Creo que ellas fueron enviadas a Bartolinas y sin comida. Correcto. Ese era digamos el problema que que genera esto. Correcto. Al final son retenidas, las llevan a Bartolinas, estaban llevando otra gente a centros de contención, estaban llevando otras personas a las mismas delegaciones policiales, y lo que la sala determina es que el mero incumplimiento de las medidas de cuarentena obligatoria no son suficientes para poder retener a las personas. Entonces, lo que ellos determinan es que pudiese existir un tipo de privación de libertad. Entonces, nosotros como diputados lo que buscábamos era asegurarnos cumplir con la sentencia. Se incluye un inciso nuevo donde se hace referencia a esa sentencia, que el plan de acción de parte del Ejecutivo tenía que cumplir con los parámetros de la sentencia para evitar en un futuro estas arbitrariedades. Claro, lo mejor es cumplir con la cuarentena, no es porque va a tener problemas con la autoridad o no, sino que es por el bien de nosotros. O sea, ahorita hemos visto cómo se ha contenido un poco la expansión del virus. Lastimosamente ya tenemos 30 casos, aún creo yo que no tenemos... puedo decir aún, no tenemos casos mortales a causa del COVID-19 y espero que no los vayamos a tener. Claro, todo eso se va a ir reduciendo si nosotros acatamos la orden de quedarnos en casa. No cuesta más, salgamos para lo que es necesario únicamente por el bien nuestro y por el bien de nuestras familias. Sí, así es. El decreto 594, que fue el anterior, y el aprobado ayer, el 611, según algunos abogados constitucionalistas, básicamente es lo mismo, es para 15 días, limita 3 derechos importantes y consagrados en la Constitución, que son el libre tránsito, el derecho a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito, derecho a no ser obligado a cambiarse de domicilio. Esos 3 sí los restringen. Así es. Nosotros, bueno, desde que comenzó toda esta emergencia, creo que como grupo parlamentario de Arena, hemos estado a disposición de poder ayudarle al Ejecutivo a poder combatir este virus, a evitar de que se propague. El decreto pasado, el 594, también limitaba estos 3 derechos: la libertad a la circulación, la libertad de asociación, así como también el derecho a no ser cambiado de domicilio. Esto en aras de buscar que como salvadoreños también tenemos que entender que si nosotros salimos a la calle nos ponemos nosotros en peligro. Los constitucionalistas, han habido varias personas ya comentando que este decreto podría ser un fraude a la Constitución, porque digámoslo, primero, el decreto pasado igual no se prorrogó, a pesar que la prórroga venía de parte del ministro de Gobernación. Se nos señaló que la iniciativa de ley no era de él, sino que tenía que ser de parte del Consejo de Ministros. Ahí había tendríamos que ver si es constitucional, si fue constitucional o no fue constitucional el primer decreto. Y el nuevo, lo que nos hacen referencia es, miren, son básicamente las mismas restricciones, sí se amplía, sí hay un par de candados más para el Ejecutivo para evitar las arbitrariedades de las que hemos sido testigos todos. Las condiciones son las mismas, todo esto es para combatir el COVID-19. Entonces ahí puede generarse esta duda: ¿es constitucional o no? ¿Es una prórroga del anterior o no? Ayer el presidente Ponce mencionaba de que era un nuevo decreto y claro, es una iniciativa distinta. Para empezar, fue iniciativa de diputados, no de parte del órgano ejecutivo.
Entonces tenemos que ir viendo, o sea, la situación y las circunstancias son las mismas, a pesar que el producto final es distinto. Tenemos que valorar y esperamos que se determine en un futuro para evitar que esto vuelva a pasar. O sea, yo creo que va a ser bueno para nuestro Estado de Derecho, para nuestra institucionalidad, si la sala determina parámetros, porque quieras o no, este régimen, quieras o no, esta figura de régimen de excepción o esta limitación a garantías constitucionales tiene que ser, como lo dice, una excepción. Entonces, por eso no está tan bien regulada. Creo que hay una sentencia tan solo que habla de un régimen de excepción, y creo que necesitamos como país, para tener claridad y para que en un futuro igual podamos seguir defendiendo las libertades de las personas. Eso es bien importante. Nuestro equipo de prensa pues ha preparado una nota, nuestra compañera Alba de Leiva nos ha preparado un resumen de todo lo acontecido ayer en la sesión plenaria bajo la aprobación de la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales concretos para atender la pandemia del COVID-19. Señor Jesús, en este momento nos encontramos reunidos aquí en el lugar que tú nos has puesto, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que pongas tu mano sobre este país para que alejes esta pandemia, para que alejes esta plaga, porque escrito está en tu palabra que los creemos en ti, Señor, estaremos protegidos. Con una oración a Dios para pedir protección al pueblo salvadoreño, inició la sesión plenaria extraordinaria para ampliar el estado de restricción en El Salvador por el COVID-19. Para que ya basta esta plaga, Señor, que oigas nuestras oraciones, que perdones nuestros pecados y que sanes nuestra tierra. En el cual fue establecido por decreto legislativo el pasado 14 de marzo. Para los parlamentarios, este decreto dota de herramientas al Ejecutivo para limitar la circulación de personas ante la emergencia causada por el COVID-19. Se cierra la votación y con 56 votos se aprueba el dictamen con el decreto respectivo. El decreto no restringe la libertad de ingresar o salir del territorio o a toda persona salvadoreña, diplomáticos y funcionarios consulares, quienes deberán cumplir las medidas sanitarias que dictan las autoridades de salud por el coronavirus y sin afectar la libertad de expresión, la libertad de difusión del pensamiento, el derecho de asociación, la inviolabilidad de la correspondencia, entre otros. El Gobierno de la República deberá elaborar un protocolo de aplicación integral de este decreto, el cual deberá ser observado por las autoridades competentes y evitar el abuso de poder, así como dar información clara a los habitantes con respecto a sus derechos y aquellos concretamente restringidos, el cual deberá ser difundido ampliamente. Entra el segundo inciso. En toda circunstancia y en todo el territorio nacional, el Gobierno de la República deberá observar, en el marco de este decreto, las medidas cautelares establecidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en resolución de las 10:54 del 26 de marzo del 2020, con referencia al habeas corpus 148-2020. Es importante destacar que durante la sesión plenaria, los parlamentarios recibieron y conocieron un informe enviado por el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial sobre la aplicación del decreto de fecha 14 de marzo del 2020 que contiene la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales concretos para atender la pandemia COVID-19. Hemos agregado aspectos importantes como es toda la actuación que deberá tener la Procuraduría para la defensa de los derechos humanos. Igualmente, hemos agregado que la Inspectoría General de la Policía y la Inspectoría General de la Fuerza Armada deben de habilitar mecanismos accesibles para la recepción de denuncias
a efecto de una pronta y efectiva realización de las medidas correctivas disciplinarias para aquellos miembros tanto de la policía como de la Fuerza Armada que en un momento determinado puedan violar los derechos de los salvadoreños. Pero la sala también dice, la población salvadoreña está obligada a cumplir con las disposiciones de las autoridades dirigidas a prevenir y a controlar la propagación de las enfermedades causadas por el COVID-19. La sala está mandando a todos los salvadoreños que cumplan con las medidas que están tomando. No es que la sala está diciendo no se cumplan. Jamás la Constitución de la República es piedra de tropiezo para cumplir con las más altas responsabilidades del Estado. El estado de excepción para restringir la libertad de tránsito, el derecho de reunión y el no cambio de domicilio realmente no tenía ninguna necesidad, porque estas son áreas que se resolvían perfectamente, como he dicho, por la ley de emergencia, el Código de Salud y la ley de protección civil. Acompañamos las medidas de aislamiento y de cuarentena, pero también el manejo adecuado y debido de las personas que se encuentran en estas situaciones. No acompañamos esos derechos humanos y abusos de poder que se pueden establecer una vez se hayan roto estas garantías constitucionales. Para Centro de Noticias Legislativas, Alba de Leiva. Gracias, Albita, por esa nota muy bien estructurada que nos has preparado. Diputado, lo más importante era eso, que no se continuaran vulnerando los derechos constitucionales de las personas. Claro, esta era lo que buscábamos al tratar de hacer una nueva iniciativa. Yo creo que no depende tanto de la ley que hemos emitido, sino que también las actuaciones de las autoridades. Por ejemplo, ahorita en lo que estábamos viendo la nota, están informando que en Unicentro las personas que estaban haciendo la cola para ver si podían acceder a los $300 que ha prometido el presidente de la República, fueron rociados con gas por parte de la policía. O sea, esos son el tipo de actitudes que nosotros queríamos frenar con la emisión de un nuevo decreto. Esto fue las arbitrariedades que queríamos detener a través de mejorar y de darle más protección a la gente, pero seguimos viendo el mismo tipo de abusos. No podemos, o sea, yo creo que necesitábamos mejorar la redacción. Como les decía, este decreto fue aprobado por la Comisión Política el día jueves, previo a que la sala diera su resolución el día viernes. E igual, yo creo que por más restricciones que le pongamos a las autoridades, igual van a haber ciertos tipos de abusos. Yo creo que tenemos que parar, creo que tenemos que llevar a un punto de sensatez de parte tanto de las autoridades como de parte del pueblo. Yo creo que de verdad me da lástima lo que estamos viviendo, y nosotros tenemos que ver cómo podemos mejorar la situación, y la mejor forma es quedarnos en casa. Tienen que habilitar mejores formas de cómo consultar si cómo van a hacer la entrega de este dinero o no. O sea, porque vemos colas larguísimas, vemos ese tipo de abuso de autoridad ahorita. O sea, es indignante que estén rociando con gas a las personas que están haciendo cola para poder saber, o sea, para tener esa información. Entonces yo creo que eso tenemos que ver cómo poder aplicar mejor esta ley. Y sí, un llamado a la población de que nos quedemos en casa, pero más importante, un llamado a las autoridades que por favor mantengamos la calma. No podemos estar atacando a nuestro mismo pueblo. Todos somos salvadoreños, todos tenemos miedo, pero no es justo con la población que por tratar de buscar información seamos agredidos de esa forma. Sí, y es que hemos visto muchas fotografías de distintos puntos, tanto de la capital como de las cabeceras departamentales de nuestro país, que tanto agencias de banco como los centros del SENADE están abarrotados. Bueno, un claro ejemplo es aquí alrededor del centro de gobierno. Hay
está rodeado el Ministerio de Economía, desde el Ministerio de Economía, la entrada del Ministerio de Economía, hasta aquí la entrada de la Asamblea Legislativa, pasando por el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación. O sea, son cientos de personas, miles de personas que han salido hoy a las calles a verificar su situación, si son, si han sido precalificados para estos $300 o no. Y creo que es bien importante eso, que esta acción que se está teniendo ahorita puede ser el detonante para tener más casos ya locales del COVID-19. Claro, hemos estado viendo cómo nos han recomendado el distanciamiento social, que no nos saludemos, que mantengamos un metro, creo que 1 metro de distancia de la otra persona, pero esas aglomeraciones, y yo los entiendo, al final son personas que necesitan ese dinero. Estamos viendo cómo los ingresos han disminuido para todas las familias salvadoreñas a causa de la cuarentena obligatoria para todos. Pero, o sea, pensemos también, yo creo que hay que hacerle un llamado al gobierno que tiene que mejorar la forma en cómo entregar, cómo dar esa información a la población. No podemos poner en riesgo a nuestra población en su legítimo derecho de ver si son acreedores o no de esos $300. Sí, eso es bien importante y como usted lo decía, esa mala interpretación de la ley por algunos agentes o miembros de la Fuerza Armada es lo que ustedes han tratado de dejar claro en esta nueva normativa. Así es. Yo creo que igual la amplitud con la que se había elaborado, con la que se han elaborado los decretos de restricción de garantías, dejaba mucho como un área gris. Yo creo que hay que felicitar y agradecer a nuestros agentes de la Policía Nacional Civil y también a nuestros soldados. Ellos están haciendo una labor ardua, no es fácil. Yo creo que nosotros estaban haciendo una campaña por medio de redes sociales que si podíamos tener agua en nuestro carro y si teníamos que salir, podíamos dejarles a ellos cuando están haciendo los retenes. O sea, la mayoría de las personas, la mayoría de los agentes son personas buenas que solo están cumpliendo su deber. Claro, hay momentos en que se puede pasar un poco de el estrés del momento, el miedo, el temor, puede ser que se reaccione así, pero yo creo que hay que hacer un llamado a la calma para todos, para agentes, para la población, para el gobierno, para la asamblea, para todos, para evitar de que esto siga pasando. La gente, como te digo, tiene miedo de salir, tiene miedo de que sea detenido, sea retenido, tiene miedo de contagiarse. ¿Pero por qué? Porque existe una falta de información también, que yo creo que es importante que todos nos informemos para tomar la mejor decisión y al final que es quedarnos en nuestras casas. Tomemos las cosas con calma, no caigamos en un pánico. Esto es quieras o no, un detonante, o podría ser un detonante para algo peor. Yo creo que hay que atender los llamados de la autoridad, pero también la autoridad tiene que respetar al pueblo, sí, que es lo más importante, y respetar los límites que ha trazado la misma Constitución para sus actuaciones. En el presente decreto también se obliga al Ejecutivo a elaborar un protocolo de aplicación integral para efectos de evitar abusos de poder. Esto, diputado, es similar a lo que hemos estado hablando, ¿verdad? De respetar los derechos constitucionales de las personas. Claro, este protocolo se incluyó en la redacción del nuevo decreto porque yo creo que lo que más ha vivido la población es la inseguridad. No sabemos qué medidas acatar. Por ejemplo, hemos tenido varios funcionarios del gobierno que nos dicen, mire, tienen que andar con mascarilla todo el tiempo, y después otros nos dicen, no la tienen que usar porque es más posible que se contagie. Entonces, existe una gran, falta de información, falta de comunicación entre los mismos funcionarios, que al final el que termina afectando es al pueblo. Por ejemplo, uno nos decían no pueden andar más de 2 en el carro, después nos decían sí pueden andar pero con mascarilla, después vemos el transporte colectivo, vemos los taxis, vemos Uber, vemos tantas personas que van más de una persona en el carro, y que yo digo, o sea, no podemos vivir a base de inseguridad, de que para un agente la restricción signifique algo y para el otro otra cosa completamente distinta.
yo creo que igual tiene que existir un principio de máxima publicidad de las medidas que está tomando el gobierno. Por ejemplo, el presidente anunciaba el sábado que iba a hacer unas reformas al decreto ejecutivo número 12 del Ministerio de Salud, pero esas reformas ni siquiera han salido publicadas. Entonces yo digo, necesitamos conocer como población para evitar incurrir en los incumplimientos o en las infracciones que podrían poner en estos decretos. Nosotros, la Asamblea Legislativa, por suerte, está promulgando estas leyes, está haciendo conocer a la población sobre lo que está emitiendo, las leyes que está emitiendo, porque son para su beneficio. O sea, si ustedes no lo conocen como población, de nada sirve aprobarlas. Entonces, yo creo que es necesario mejorar la publicidad y la comunicación hacia la población. Sí, también el decreto da potestad a la da facultad a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a transitar libremente en todo el territorio nacional a efecto de que ejerza su mandato constitucional en defensa de los derechos humanos de todos los salvadoreños. Hemos estado viendo, Max, como te decía, el decreto número 12 regulaba, del decreto ejecutivo número 12 regulaba ciertas exclusiones a la cuarentena obligatoria o a la libertad de circulación. Entre las instituciones que nos atañían estaba la Asamblea, la Corte, el Tribunal Supremo Electoral, pero no se incluía la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Entonces, en la Procuraduría nosotros decidimos establecerla literalmente en el decreto de restricción para que la misma Procuraduría pueda cumplir su mandato constitucional, que es velar por la defensa de los derechos humanos de los salvadoreños. No se les estaba permitiendo entrar a los centros de contención ni a los centros de cuarentena. Entonces, esta es una garantía para el salvadoreño, que usted esté en un centro de cuarentena, la Procuraduría puede llegar a verificar si están en condiciones salubres, si están en condiciones dignas, que eso es lo más importante. Tenemos que cumplir con la cuarentena. Los hermanos salvadoreños que están ya dentro de los centros de cuarentena tienen que tener las condiciones dignas. Yo creo que al principio de toda esta emergencia, las primeras personas fueron las que más tristes pasaron, porque no había una verdadera organización de cómo alimentar, cómo llevarles alimentos, dónde iban a dormir, etcétera. Entonces, para evitar que eso vuelva a pasar, era necesario establecer que la Procuraduría podía ejercer sus funciones. Sí. Y es que hemos visto, como usted lo decía, muchos casos en redes sociales, que es donde se han podido difundir de un joven que ingresó con su abuelo al INJUVE de la Sacamil, y creo que los tuvieron ahí con personas. Ellos, su prueba de COVID-19 salió negativa, pero no los dejaban salir porque no habían cumplido su cuarentena. Entonces su abuelo se enferma de neumonía y muere. Y entonces, a este joven, a pesar de que su prueba ha salido negativa, no le permiten, o no le han permitido, tengo entendido hasta ayer, no le habían permitido el poder darle santa cristiana de sepultura a su abuelo, sino que no lo dejan salir del INJUVE de ahí de la Sacamil. Sí. Claro, este tipo de acciones, como te digo, son las que caen en esa área gris, que no sabemos, o sea, que donde se pueden surgir las arbitrariedades de parte de las autoridades. Yo creo que es necesario clarificar mejor. Por eso es la necesidad de este protocolo de aplicación integral de estas medidas, para que la población sepa, para que todos estemos seguros qué es lo que va a pasar si yo hago esto, si yo no cumplo con esto, si yo estoy en un centro de cuarentena, porque existe todavía, a pesar de que llevamos 15 días con el anterior decreto de restricción de garantías, pero igual sigue existiendo demasiada inseguridad. Y la inseguridad jurídica, quieras o no, puede llevarnos a casos bien extremos de actuaciones tanto de la población como también de las autoridades. Sí, el decreto también obliga a la PNC y a la Fuerza Armada a habilitar un mecanismo accesible para la recepción de denuncias a efectos de que
las mismas instituciones actúen con prontitud medidas correctivas y disciplinarias de acuerdo a sus normativas. Así es. Como te digo, han salido varios casos de arbitrariedades de parte de los agentes de la PNC y también de los agentes de las Fuerzas Armadas, pero no existía un canal donde poder ir a denunciar, al menos la población que podía haber sufrido, si su familiar había sufrido algún tipo de abuso, no sabían dónde ir a denunciar. Entonces, ya con la incorporación de este artículo, le solicitábamos a las inspectorías generales que habiliten, de cada una de las instituciones, que habiliten una forma en cómo decirle a las personas, miren, si tal agente le hizo esto, puede ir a denunciarlo a tal parte. Eso sin omitir las infracciones, las sanciones penales en las que pudiesen incurrir los agentes de autoridad también. Sí. Importante información. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Por favor, no nos cambie. Regresamos en instantes. Prevengamos el coronavirus. ¿Cómo se transmite? El virus circula entre animales, pero se puede transmitir de persona a persona, a través del contacto de secreciones y de objetos contaminados vía aérea. El nuevo brote de coronavirus se originó en Wuhan, China Central, en un mercado de mariscos y animales exóticos. Aunque todavía no se conoce el agente portador, se sabe que puede transmitirse de persona a persona. Entre algunos de los síntomas se pueden mencionar fiebre, tos, falta de aliento, dificultad de respirar, problemas gástricos y diarrea. ¿Cómo se previene? Evitando el contacto con personas con gripe, así como con animales de corral. En caso de presentar tos y estornudos, usar cubrebocas, pañuelo o flexionar el codo. También lavarse las manos frecuentemente evita la incubación de cualquier virus. Es recomendable también consumir alimentos bien cocidos, en especial los derivados de la carne. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio,
solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora, conocer las leyes y decretos de la Asamblea Legislativa está al alcance de un clic. Visite nuestro portal legislativo en www.asamblea.gov.sb. En el apartado Leyes podrá conocer leyes y decretos que han sido clasificados en últimos decretos aprobados, acuerdos de reformas a la Constitución, legislación de igualdad de género, leyes y decretos por año, así como también anuarios legislativos y fechas conmemorativas, entre otras. Nuestro sitio web le proporciona fácil acceso a las leyes y decretos por medio de una búsqueda avanzada. Para más información, puede escribirnos a índice.legislativo@asamblea.gov.sb. Asamblea Legislativa. Gracias por continuar en sintonía de Foro Legislativo a través de la señal de Canal 9 de Televisión Legislativa, así como también del 88.1 FM de Radio Legislativa y también desde nuestro Facebook Live. Estamos conversando con el diputado Carlos Saade, diputado suplente del Grupo Parlamentario de Arena. Estamos analizando las implicaciones que tiene la nueva ley de restricción temporal de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia del COVID-19. Bueno, ya la página oficial de las personas contagiadas nos arroja que son 30, 27 que han sido importados y 3 locales. Esto es bien importante y esta ley viene pues a abonar un poco al trabajo que el gobierno está realizando para contener la expansión de la pandemia del COVID-19, diputado. Claro, esta es una herramienta más que como Asamblea Legislativa le hemos dado al órgano ejecutivo. Primero aprobamos el decreto donde se decreta estado de emergencia, luego aprobamos el primer decreto de restricción a las garantías constitucionales. El día jueves aprobamos los 2.000 millones que había solicitado el presidente para hacerle frente a esta pandemia mundial, y el día de ayer terminamos aprobando otra versión de la ley de restricción de garantías constitucionales. Nosotros como Asamblea, entre otras leyes también, por ejemplo, la exención el no pago de la luz, del agua, de los servicios de telecomunicación que pueden ser diferidos en un plazo, asimismo otras leyes, creo que también había una de renta, entre otras. Yo creo que como Asamblea hemos estado a la altura de lo que nos ha requerido el pueblo, hemos estado buscando el beneficio del salvadoreño en estos momentos de pandemia, en estos momentos cuando existe pánico de parte de la gente, en estos momentos en que estamos viendo cómo toda nuestra economía está siendo afectada, pero más que todo la psiquis del mismo salvadoreño, es cuando tenemos que unirnos. Solo nosotros podemos salir adelante como salvadoreños, y ahorita creo que todos estamos pensando bajo la misma bandera de azul y blanco. Nosotros como Asamblea hemos estado en la mayor disposición, y en especial como Grupo Parlamentario de Arena hemos estado en la mayor disposición de poder apoyar al órgano ejecutivo en todas las iniciativas que ellos han traído.
Claro, tiene que existir un control de parte de esta Asamblea con respecto al órgano ejecutivo, es parte de las funciones de la Asamblea Legislativa, es parte del mismo Estado de Derecho, y yo creo que es, a pesar de ese control, yo creo que hemos estado en la mejor disposición y creo que el pueblo salvadoreño lo ha entendido. Sí, la Asamblea Legislativa ha aprobado el estado de emergencia, el decreto 593, la primera ley de restricción temporal de derechos constitucionales, del decreto que hablábamos, el 514, beneficios fiscales, económicos, laborales, tanto para las personas que están en cuarentena en los centros de contención, también las personas que han sido detenidas en días anteriores, y también se ha autorizado realizar compras directas de equipo médico e insumos, más los 2.000 millones de dólares para contener esta pandemia. Y ayer también la segunda ley de restricción temporal de derechos constitucionales. La Asamblea Legislativa no ha parado de trabajar, diputado. La Asamblea no ha parado, han sido creo que como 20 días de trabajo intenso, hemos venido sábados, domingos, todos los días de la semana, no solo a plenarias o comisiones, sino que también en reuniones constantes. Pero eso al final no importa el trabajo que se tenga que hacer mientras el pueblo pueda recibir esos beneficios. No importa si salimos a las 12, 1 de la madrugada, 2 de la madrugada, todo en aras del beneficio del pueblo salvadoreño. El día de ayer fue una plenaria larga, empezamos alrededor de las 3 de la tarde y finalizamos un poco antes de las 12 de la medianoche. El día jueves igual, el día viernes también. Y a pesar de todo esto, los diputados han estado siempre acá dispuestos a aprobar las leyes necesarias para poder enfrentar esta crisis juntos. Sí, ustedes han estado a la altura de lo que ha necesitado el gobierno y también del trabajo que se requiere normativamente, legalmente, para combatir esta pandemia, diputado. Claro, nosotros lo que podemos hacer, como por las mismas funciones que establece la Constitución, es emitir el marco regulatorio bajo el cual el Ejecutivo puede actuar. Sí. Ya la aplicación de cómo van a ser las cuarentenas, de cómo van a ser remitidas las personas, de la misma aplicación de las pruebas, ya todo eso le compete al Ejecutivo. Sí. Igual la ejecución de los fondos les compete a ellos. Pero nosotros nos competía, lo que requeríamos era aprobar las leyes, ese marco general para que ellos puedan actuar. Entonces yo creo que luego de tantos días de trabajo hemos demostrado, y a pesar de que la bancada del presidente, una de las más, tienen 10 diputados, a pesar de ello han contado con nosotros como Arena, y claro, en aras del beneficio de la población. Yo creo que si podemos seguir trabajando de la mano con el órgano ejecutivo, creo que se puede ir nuevamente reconstruyendo esa confianza que, quieras o no, el 9 de febrero se quebrantó por las actuaciones de parte del órgano ejecutivo, pero ahorita todo eso ha quedado a un lado, ha quedado al margen, porque lo más importante ahorita es resolver esta crisis de salud, es resolver esta pandemia del COVID-19 para que su impacto en el pueblo salvadoreño sea la menor posible. Otra facultad que tienen los diputados de la Asamblea Legislativa es estar vigilantes a todas estos normativas, a todos estos decretos que se han aprobado, diputado. Claro, nosotros igual hemos pedido rendición de cuentas. Por ejemplo, en el primer decreto de restricción, y tal como lo mandata la Constitución, necesitábamos recibir un informe de parte del órgano ejecutivo previo a la prórroga o no, pero claro, no se prorrogó, se emitió uno nuevo. A pesar de ello, el ministro de Gobernación envió junto a la prórroga ese informe de las actuaciones. Creo que pudo haber sido un poco mejor, pero lastimosamente yo entiendo que ellos también están en esta emergencia. Igual nosotros como Asamblea no queremos hacer más engorroso el trabajo de los ministros ni de ningún funcionario de gobierno, y por ello es que también hemos dado cierto margen para pedir los informes. Eso no significa que la Asamblea no esté vigilando las actuaciones de los ministros,
o de los funcionarios del Ejecutivo. No, significa que también nosotros entendemos que estamos ante una emergencia y una vez pasemos esta emergencia vamos a requerir los informes necesarios. También, diputado, cambiando de tema, pero siempre dentro de estas aprobaciones que se han dado dentro de la Asamblea Legislativa, se generó una controversia por la interpretación auténtica al decreto 593 de emergencia, que era lo del seguro, que la Asamblea con 45 votos aprobaba que el Seguro Social pagara los salarios de las personas en cuarentena, no de todas las personas que están en su casa, sino que las que están en cuarentena. Claro, el día que se aprobó el decreto 593, que es el decreto que contiene el estado de emergencia, el artículo número 5 establecía que el Seguro Social iba a pagar el 100% del salario de las personas que estuvieran en cuarentena, tal cual como que sea una incapacidad. Creo que algo así venía redactado el artículo. Esa propuesta de artículo venía de parte del órgano ejecutivo. Sí. Se tomó integralmente y se pasó, creo que se hicieron un par de modificaciones únicamente al decreto original presentado por el Ejecutivo. Y eso es importante dejarlo claro, diputado, que no fueron ustedes los que, como algunos detractores aseguraban, de que era para beneficiar a la empresa privada, sino que el mismo gobierno envió la propuesta. Claro, el mismo gobierno envía la propuesta. En ese momento, yo creo que hay que ir viendo los momentos. En ese momento no existía una cuarentena obligatoria. Eso creo que fue el sábado 14 de marzo. Sábado siguiente, el 21 de marzo, el presidente decreta cuarentena obligatoria para todas las personas en El Salvador, salvo para salir a hacer un par de las cosas más necesarias y urgentes. En ese momento, los que estábamos en cuarentena éramos todos. Entonces, quieras o no, el seguro tenía que pagarle a todos los empleados que estuvieran en su casa. No es que con esta interpretación auténtica que se intentó aprobar el pasado jueves, se estaba tratando de beneficiar a alguien. No, era para aclarar las cosas. ¿Qué pasa? Una persona antes del 21 de marzo, el seguro solo iba a pagar la cuarentena de las personas que estaban, el salario de las personas que estaban en cuarentena en los centros de cuarentena. Posterior al 21 de marzo, como todos entramos en cuarentena obligatoria porque no quisieron llamarle de otra forma, que creo que todos vemos cómo es parecido la cuarentena obligatoria con un toque de queda, pero por no llamarlo de otra forma, todos entramos en cuarentena. Entonces ahí la interpretación entra a aclarar de que el seguro pedía la incapacidad, pero por estar en cuarentena no era una incapacidad, sino que era una decisión de parte del Ejecutivo. Entonces, ahorita estamos en esa etapa de interpretación, que qué va a pasar, quién tiene que pagar, si el empleador o el seguro. Tal cual está el decreto actualmente, en mi criterio y a mi interpretación, es el seguro quien tiene que pagar. Porque no es culpa del empleador que nos hayan metido todos a cuarentena, sino que, claro, hay que entender también que el Ejecutivo no va a tener el dinero, a pesar de que ya se le aprobaron 2.000 millones, pero igual podemos poner en una situación difícil al Seguro Social. Eso no significa de que por eso vamos a cargarle todo al empresario. ¿Por qué? Porque están sin producir. Están personas, hay empresas que no están produciendo, no están ganando, todo se ha parado. Hay que entender, claro, es una epidemia, es una enfermedad, hay que evitar que esto se propague, pero tampoco es justo de que solo una persona va a cargar con esto. Entonces, creo que al final se me hace que va a terminar decidiendo el órgano judicial que quién va a pagar, si el empresario o el Seguro Social. Sí, esto es importante que la población lo tenga claro, porque en redes sociales se ataca mucho a la clase política, específicamente a los diputados, y ustedes han estado a la altura de la situación de la pandemia aquí en el país. Claro, yo creo que no es el momento ahorita para entrar en la politiquería en la que recaen ciertos funcionarios, incluso el mismo presidente de la República en ciertas ocasiones. Creo que ahorita todos estamos aquí para apoyar. El día de ayer nos atacaba, y mientras nos atacaba estaban los funcionarios de él aquí viendo cómo podíamos aprobar la prórroga. Yo creo que no es justo. Al final, si nos quieren atacar, está bien, al final es la libertad de expresión de cada quien. Pero yo creo que todos tenemos que darnos cuenta que no podemos caer ahorita en un juego de odio, porque lo único que estamos haciendo es separando a la población. Lo que estamos haciendo es dividiendo la sociedad
cuando ahorita todos tenemos que estar unidos para hacerle combate a esta pandemia. Unidos vamos a salir adelante. No podemos seguir en esa retórica de que la asamblea no me quiere aprobar lo que yo quiero, entonces pido esto, entonces mejor les digo esto. Ahí teníamos un personero de parte del gobierno, aquel que estuvo convocando una insurrección, que le vinieron creo que ni 50 personas, también convocando una insurrección ayer. O sea, no es por darle alas a este señor, porque ni merece el tiempo ahorita en cámara, pero ¿cómo es que personeros del gobierno estén diciendo, el mismo presidente nos dice, no salgan de sus casas, y el otro está convocando a una insurrección? Entonces, entre ellos se contradicen. Yo creo que ahorita hay que poner todo tipo de interés electoral, politiquero, de un lado y enfocarnos en El Salvador. Sí, eso es bien importante, que la población tenga en cuenta que no acatar o ignorar esos mensajes de odio que no son buenos para la salud mental hoy que estamos en cuarentena, que nuestra rutina diaria ha cambiado de la noche a la mañana y es por nuestra salud. Claro, yo creo que hay que hacerle un llamado al presidente de la República, que es quien tiene que una de sus funciones constitucionales es hacer un llamado al orden y a la paz social. No podemos entrar en dimes y diretes como las que él entró el jueves pasado con la empresa privada, con una gremial de la empresa privada. Yo creo que estamos aquí para apoyarnos todos. No podemos continuar en este juego de que yo tengo la razón o tú tenés. Ayer vi un poco de humildad de parte del presidente. Me alegro haberlo visto un poco más humilde, al agradecerle a los diputados que por haber extendido, mejor dicho, por haber aprobado una nueva ley de garantía de restricción. Que miren, aquí estamos por hacer el trabajo para todos los salvadoreños, no para aquellos que nos apoyaron o los que no nos apoyaron. Aquí estamos para trabajar para todos. Y yo creo que vamos a estar en mayor paz, vamos a hacer un mejor trabajo si al final paran estos discursos de odio. No podemos seguir enfrentándonos, porque ahorita nuestro verdadero contrincante es la pandemia. No es el presidente, no son los diputados, no son... La pandemia COVID-19 es con quien deberíamos de estar peleando todos, nadie más. Entonces yo creo que hay que parar ese discurso de odio que tienen ciertos funcionarios, y creo que vamos a poder hacer un mejor trabajo, vamos a poder colaborar más, y por supuesto vamos a salir de una forma mejor, de una forma más elegante de todo este problema. Sí, eso es lo importante, que la población pues acate las recomendaciones y en verdad se quede en su casa, y que si va a salir alguien a hacer diligencias o esto que estamos viendo del cobro de los $300, pues que no se vaya toda la familia, que por lo menos solo una persona. Yo creo que hay que acatar las recomendaciones, quedarnos en casa, lavarnos las manos, usar alcohol gel. El tema de las mascarillas depende de cada quien. Yo creo que al final no depende si usamos mascarilla o no, que estamos más o menos en riesgo. Yo creo que al final lavándonos las manos, y lo más importante, quedándonos en casa, solo salir para lo más urgente es lo más importante. Y claro, hay que hacer, como les digo, un mensaje de reflexión. Yo creo que en estos momentos que estamos en cuarentena, pensemos qué es lo que queremos para El Salvador. Yo creo que es momento para que toda esta convulsión social que ha venido viviendo el país en los últimos meses, es momento para podernos unir, para llevar una paz, y quieras o no, en los momentos cuando existe este tipo de un impacto negativo en las sociedades, cuando más nos unimos como salvadoreños. Estamos viendo tantas buenas obras de parte de la misma población, que yo creo que eso nos tiene que motivar y a tratar de hacernos mejor personas. Sí, y un llamado a la población también. Producción nos ha preparado un par de imágenes, videos de cómo se vivió esta mañana en algunos centros del Senado. Ahí vemos esto es Soyapango, y cómo elementos de la Policía Nacional Civil pues les están lanzando gas pimienta a las personas que querían ingresar al Senado, a este centro. Ahí vemos ese video, y es de lo que hablábamos, diputado, de que se deben de respetar los derechos de las personas, y también, pero vemos también a las personas un poco desesperadas por querer ingresar, pero también
minutos después, el presidente de la República dio a conocer, emitió unos tweets, donde mandaba a cerrar los Senades. Los Senades están demasiado llenos. No sé si tienen también las imágenes de las fotografías, sí. Pero esta situación no solo se dio en Unicentro, en el Senade de Unicentro Soyapango, sino que también en las diversas cabeceras departamentales y aún aquí en la capital se han visto agencias de banco desde muy temprano, largas filas. También los centros del Senade aquí en San Salvador y en las diversas cabeceras departamentales donde hay oficinas, también hay personas, habían personas haciendo largas filas de cuadras y cuadras para poder acceder a estos, para saber si accedían a estos $300 o para solicitarlos también. Y es pedirle a la población que se quede en casa, pues. Ahí vamos a ver, ahí está el tuit del presidente de la República donde dice: los Senades están demasiado llenos, las aglomeraciones son un riesgo de contagio. Usted, su vida y la de su familia. Llegar temprano, tarde, hoy, mañana o pasado mañana no hace ninguna diferencia, ya que la lista se actualizará hasta el sábado. Así que por la salud de la población he decidido cerrarlos. El reclamo puede hacerlo en línea desde cualquier celular con internet, incluso si es prestado. Si no puede hacerlo en línea, a partir del mediodía habilitaremos un número telefónico gratis e ilimitado en donde podrá hacer su reclamo sin arriesgarse saliendo de su casa. Repito, por su bien, a partir de este momento todos los Senades están cerrados. Ese es el mandato a última hora del presidente, que lo ha puesto hace algunos minutos, 2-3 minutos. Max, de verdad que a mí me parece increíble. Yo no había visto, por estar ahorita acá contigo, pero me parece increíble que el día sábado salga en la conferencia de prensa, diga: miren, accedan a esta página, y la página colapsa. No habían habilitado otra forma de cómo preguntar. El mismo domingo empieza la gente a ir a los Senades, porque dijeron que a través de los Senades se iba a dar la información. Ni siquiera 24 horas después ya están cerrados. Entonces yo creo que este tipo de improvisaciones de parte del gobierno es lo que hace que la gente salga. A ver, yo creo que tenemos que entender a nuestro pueblo. Las personas están sin trabajar desde hace cuántos días. Hay personas que si no venden, o si no trabajan, no comen, y es normal. O sea, no podemos seguir, el presidente no puede seguir jugando con el hambre de la gente. Hacerlo llegar desde las 2 de la mañana a un Senade, hacer cola para que a las 8:30, 8:40 de la mañana les digan a estas personas que llevan 6 horas estando ahí de que los va a cerrar sin que le den mayor información y que la lista va a actualizar hasta el sábado. Entonces yo creo que también hay que mejorar esta forma. No podemos seguir viviendo en esta improvisación de parte del Ejecutivo. No podemos seguir viviendo en esa inseguridad a la que nos está llevando, porque es justamente lo que ha pasado hoy. Estábamos viendo cómo las personas estaban queriendo entrar a Unicentro y le rociaron gas pimienta. No es posible seguir viviendo así. Entonces yo creo que hay que hacerle un llamado al Ejecutivo, un llamado serio, de que cuando den una conferencia, cuando publiquen algo, es porque se va a cumplir. No estar improvisando, no estar cambiando las cosas, que es lo que hablábamos temprano, porque buscábamos modificar y mejorar el decreto de restricción, porque ha habido demasiada arbitrariedad en la aplicación de estas medidas. Sí. Bueno, diputado, nuevamente hacer el llamado a la población que si anda en las calles, que por favor regrese a sus casas, que no se arriesgue, y la información de la entrega de los $300 va a estar actualizada, como dice el presidente, hasta el sábado. Claro, yo creo que el llamado más importante a la población es quédense en sus casas. Esperemos que de toda esta situación salgamos todos bien. El Salvador no puede permitirse entrar en un conflicto social, porque lo que va a pasar nos va a terminar afectando a todos. Yo creo que ahorita hay demasiado miedo, hay demasiado pánico, hay demasiada inseguridad. Pero yo creo que lo primero es quedarnos en nuestras casas, evitar ser una fuente de contagio o poder ser contagiados. Evitemos aglomeraciones, lavémonos las manos, usemos alcohol gel, lo que tengan.
pero lo más importante, mantengamos la calma. Con el pánico y el miedo no nos dejan pensar bien, tomamos decisiones no adecuadas. Entonces, quedémonos en casa, tengamos fe y al final vamos a salir bien de todo esto. Sí. Le agradezco mucho, diputado, por haberme acompañado esta mañana, y a usted también, amigo televidente y radio escucha, que ha estado pendiente de la señal de Canal 9 de Televisión Legislativa, así como del 88.1 FM de Radio Legislativa y de nuestro Facebook Live. Muchas gracias por iniciar con nosotros esta semana en Foro Legislativo. Los espero mañana en una nueva emisión. Muy buenos días.